pero también ahora nos disponemos a escuchar tu palabra en la vida de un siervo tuyo. Quiero pedirte que prepares nuestro corazón, nuestro oído, y que también tu siervo, el cual has de usar como un instrumento, que no hable sus propias palabras, sino que transmita solamente lo que es tu voluntad. Sé con él y con su familia, y síguele dando entendimiento y sabiduría para que sigan tus caminos. En el nombre de tu Hijo muy amado, Cristo Jesús, te pido juntamente con tu iglesia estos favores. Amén. Claro que sí, amados hermanos, vamos a oír la palabra de Dios que está en labios de nuestro hermano Pedro. Adelante, tiene su lugar. Amada iglesia, paz a vosotros. Ando un poco delicado de mi garganta, pero no impedirá que hablemos de la palabra del eterno Dios de Israel. Quisiera pedirles que se sienten, mis hermanos. Vamos a empezar a entrar en textos. Quiero hablarles de un tema conocido para todos ustedes, y quisieran interactuar también con ustedes, pero quisiéramos uso de un micrófono. A ver si mis hermanos pueden ayudar con esa parte. Hermanos, el sábado es de gran importancia para todos, y ya lo conocemos, pero esto, mis hermanos, tal vez hayamos olvidado o nos hemos descuidado de hacer algo que necesitemos hacer, que necesitemos meditar, que necesitemos tomar en cuenta. Lucas capítulo 6. Vamos a empezar, mis hermanos, con un relato y con una experiencia que se ve en Lucas capítulo 6. Del 1 en adelante, mis hermanos. Me siguen con su vista, mis hermanos. Y aconteció que pasando él por el sembrado en un sábado, sus discípulos arrancaban espigas y comían, restregándolas con las manos. Y algunos de los fariseos les dijeron: ¿por qué hacéis lo que no es lícito hacer en los sábados? Y respondiendo Jesús les dijo: ¿ni aún esto habéis leído que hizo David cuando tuvo hambre y él los que con él estaban, él y con los que él estaban, y como entró en la casa de Dios y tomó los panes de la proposición y comió y dio también a los que estaban con él, los cuales no eran lícito comer sino solo a los sacerdotes? Y les decía, el Hijo del Hombre es Señor aún del sábado. Él es aún Señor del sábado. Jesucristo vino como la lectura que habló nuestro hermano en referencia antes de la ley. Dice que vino a cumplir la ley. Vino a cumplir la ley y no vino a romper la ley ni nada que se parezca. Vino en fiel cumplimiento de la ley de nuestro Dios. Así es que Él nos volvió a restablecer y a ver, para que nosotros volviésemos a aprender de nuevo
como niños espirituales, cómo es la forma de guardar la ley de nuestro Dios. Vamos a ir a Isaías, mis hermanos, capítulo 56, verso 2. A ver, hermano Catalino, por favor, tome un micrófono si le es posible. O si mi hermano se lo... Dos. ¿El 2? Sí. Ok, dice así: Bienaventurado el hombre que esto hiciere, y el hijo del hombre que esto abrazare, que guarda el sábado de profanarlo, y que guarda su mano de hacer todo mal. Amén. Amén. Dios lo bendiga. Miren qué bonito lo que dice Isaías, mis hermanos. Dice que bienaventurado el hombre, dice, es el 2, ¿verdad? 56:2. Permítame que me había pasado ya, 56:2. Bienaventurado el hombre que esto hiciere, y el hijo del hombre que esto abrazare, y que guardare el sábado de profanarlo, y que guardara su mano de hacer todo mal. Esto es hermoso. Y Dios lo enseñó desde el principio, mis hermanos. Desde el principio que Él trabajó los 6 días. Creo que es un texto demasiado conocido como para volvérselo a repetir. Y santificó el día sábado. Pero aún a nosotros, mis hermanos, nos falta mucho. Porque aún en el día sábado muchas veces hablamos nuestras palabras. Y entonces, como lo dice Amós, lo voy a dejar para más tarde. Quiero que vayamos a Éxodo 20, capítulo 8. Y les voy a pedir que se pongan de pie porque es un mandamiento. Todos. Sí, Éxodo 28. De 8 al 10 creo que es. Al 11. Acordate has del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día será reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que estuviere dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, la mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó el 7º día. Por tanto Jehová bendijo el día 7º y lo santificó. Amén. Siéntense nuevamente, hermanos. Dice que por tanto Él hizo el día 7º y lo santificó. En aquel tiempo no se le llamaba sábado, ¿verdad? No, todavía no se había metido el sábado. Ya en el Nuevo Testamento sí ya lo vemos. Entonces ya en algunas Biblias sí lo dice, ¿verdad? Pero no en todas. Entonces, y vemos que es un mandamiento, hermanos. Es un mandamiento de nuestro Dios. Y Levíticos, capítulo 23, versos 3 y 4. A ver, lo vamos a dar a nuestro hermano Godoy, por favor. Ok, como guste. Mi hermano Manuel. 23, 3 y 4.
Amén. Dios lo bendiga. Fíjense que es una fiesta también. Es una fiesta también de nuestro Dios. Porque dice que, ya lo vamos a ver aquí en nuestra Biblia, ahí lo vio él un poquito diferente. 23. Tres y 4, ¿verdad? Dice, 6 días se trabajarán y el séptimo día será reposo será convocación santa, y ninguna obra serviréis. Es séptimo día de Jehová en vuestras habitaciones. Estas son las solemnidades de Jehová, las cuales convocaréis santas, a las cuales convocaréis en sus tiempos, en vuestros tiempos. Esto lo convocaréis en vuestros tiempos, y cuando no lo hacemos como Dios lo dice, quisiera que leyera esta lectura mi hermano como Alberto García. ¿Tiene micrófono ahí? Amós, capítulo 5, verso 21. A ver si lo encuentra por ahí. Si no, que alguien le ayude. ¿Qué capítulo? Amós 5, 21. Dice así: aborrecí, abominé vuestras solemnidades, y no me darán buen olor vuestras asambleas. Amén. Amén. Dice que Él aborreció vuestras solemnidades y vuestras asambleas, porque ya no eran de Él, sino que si lo seguimos leyendo, nos sigue diciendo que ya estaban haciendo malas cosas. Permítame llegar, mis hermanos, por aquí lo encuentro. Lo pasé entonces, permítame, hermanos, por favor. A ver, hermanito, si lo sigue leyendo, siga leyéndole más. Y si me ofrecieres holocaustos y vuestros presentes, no los recibiré, ni miraré a los pacíficos de vuestros engordados. Amén. Dios lo bendiga. Dice que no lo recibirá si nosotros hacemos malas cosas en nuestros días, en el día del Señor. Él lo tomará como sábado nuestro, ya no de Él. Porque, y también hay otra cosa, que si no guardamos bien el sábado como un mandamiento, le ponemos una falla. Y cuando fallamos en uno, los perdemos todos. Es muy delicada la situación, mis hermanos. Es muy delicada la situación. Por eso hay que tomar las cosas como se deben hacer, como Dios nos enseña. Porque si no lo hiciéramos de esa forma, entonces estamos incurriendo en pecado. Y sabemos que la paga del pecado es muerte, como lo dice Romano. Mas la dádiva de Dios es vida eterna. Entonces, por eso tenemos que tener mucho cuidado, mis hermanos, y ver todo esto con sabiduría. Los quiero llevar nuevamente a Isaías, mis hermanos, y lo vamos a ver con más cuidado aún. Dice Isaías 58, 13 y 14.
esa lectura la conocemos y ahí nos hace ver las cosas con mucho más cuidado. A ver, hermano Santos de Almonte, a ver si lo podemos oír con un micrófono de allá. Isaías 58, 13 y 14. Dice así, hermano: si por causa del día de reposo apartas tu pie para no hacer lo que te plazca en mi día santo, y llamas el día de reposo delicia, el día santo del Señor, honorable, y lo honras, no siguiendo tus caminos, ni buscando tu placer, ni hablando de tus propios asuntos, entonces te deleitarás en el Señor, y yo te haré cabalgar sobre las alturas de la tierra, y te alimentaré con la heredad de tu padre Jacob, porque la boca del Señor lo ha hablado. Amén. Gracias, hermano. Ahí vemos que todo esto, mis hermanos, en lo que nos hemos metido es sumamente de gran importancia, de gran valor, pero hay cosas, mis hermanos, en las cuales nosotros, aún siendo ya grandes, nos pasa como a los de Corintios. En su capítulo, en su primera carta de los Corintios, del 1 al 3, ¿qué nos dice, hermano? A ver, creo que todos lo saben. Una de mis hermanas allí, mi hermana, primera de Corintios 3, del 1 al 3. A nuestra hermana, ¿cómo se llama nuestra hermana? Dele el micrófono, sí, hermano. Dele el micrófono a la hermana, por favor. Sí. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Amén. Amén. Dios la bendiga, hermana. Fíjese, hermana, que allí hay un consejo muy hermoso. Gracias. Hay un consejo muy hermoso que Dios quiere que nosotros lo retengamos, lo tengamos para nosotros y que nos acordemos siempre de estas cosas. Porque dice de manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y vianda, porque aún no podéis, ni aún podéis ahora, porque todavía sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andás como hombres? Todo esto, mis hermanos, nos sucede a nosotros. Yo a veces me pregunto, ¿hasta cuándo voy a parar? Ya soy grande. Ya conozco la ley del Dios eterno. Sí. Entonces, es que hay que ver esto, mis hermanos, como algo de gran importancia. Porque el sábado es día de salvación, juntamente con la fe en Jesucristo. Y lo sabemos, que es día de salvación. Hebreos capítulo 4, verso 4 al 11, mi hermano Abiel Flores, por favor. 4 del 4 al 11, mi hermano, a ver si puede. 4 al 11 de Hebreos, ok. Dice así:
porque en un cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrará en mi reposo. Así que, pues, ¿qué resta? Que algunos han de entrar en él, y aquellos a quienes primero fue anunciado no entraron por causa de desobediencia. Determina otra vez un cierto día, diciendo por David, hoy, después de tanto tiempo, como está dicho, si oyere su voz hoy, no endurezcáis vuestros corazones, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo, también él ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Procuremos pues de entrar en aquel reposo, que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Amén. Amén. Dios lo bendiga. Fíjese el consejo que nos da estos textos, hermanos, de estos versículos, mejor dicho. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposo Dios de todas sus obras en el séptimo día, y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Así que resta que algunos han de entrar en él, en aquellos a quienes primero fue anunciado, no entrarán por la causa de desobediencia. Dios determinó otra vez ese reposo para nosotros hoy, para los gentiles, mis hermanos. Para el pueblo gentil que Dios le iba a dar la oportunidad. Otro reposo, otra oportunidad. Cada día renueva nuestro Dios para nosotros. Pero quiere que hagamos las cosas bien. Esa es la oportunidad que nos da de hacer las cosas bien. Porque si no hacemos las cosas bien, va a pasar igual. Dice, por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también él ha reposado de sus obras con su Dios, de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo, que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. No quiere que entremos en desobediencia nosotros. Por eso son temas demasiados conocidos, quisiera decir yo, hermano. Pero creo que aún todavía nos sirven de mucho. Todavía nos recuerdan, nos vuelve a instar otra vez en el camino, nos vuelve a enderezar sobre los caminos de Cristo, para que de esta forma nosotros podamos seguir entendiendo su voluntad. Lucas capítulo 4, mi hermano Evelio, verso 16. Sí, por favor. Dice, habiendo llegado a Nazaret, donde había sido criado, entró en la sinagoga en el día de reposo, como él solía hacerlo, y se puso de pie para leer. ¿Le sigo? No, hasta ahí, hermano. Para leer. Pues allí vemos que Cristo enseñaba, el Mesías enseñaba, porque aún no había sido crucificado, para serles más precisos. Él enseñaba en el día sábado y se levantó a leer, dice, conforme a la costumbre del día de reposo en la sinagoga, y se levantó a leer, y fue dado el libro del profeta Isaías, y como abrió el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre
sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar a los cautivos libertad y a los ciegos vista, para poner en libertad a los quebrantados. Amén. Él vino para sanarnos, vino para liberarnos, vino para quitar ese yugo de servidumbre, vino para que nosotros dejáramos el pecado. Yo creo que es una buena oportunidad para tomar nuevamente el arado y no volver ya más atrás, sino que continuar perseverando en su preciosa palabra y reconociendo y teniendo la fe que el amor de nuestro Dios nos ha librado de tantas cosas, mis hermanos, y aún nosotros, a pesar de que vamos luchando con muchas dificultades, pero Dios nos ama y quiere hacer hombres y mujeres de nosotros de bien, hombres perseverantes, hombres que luchen, que se afanen en algo provechoso de la vida y no caigan en cosas que no conviene. Quiero cerrar, mis hermanos, con este versículo. Gustan ponerse de pie. Marcos capítulo 2, versos 26 y 28. Al 28, mejor dicho. Sí, 26 en adelante. Marcos 2, 26 al 28. ¿Lo vamos a leer todos juntos? ¿Estamos listos, mis hermanos? Como entró en la casa de Dios, siendo habitar sumo pontífice, y comió los panes de la proposición, de los cuales no era lícito comer, sino a los sacerdotes, aún dio a los que con él estaban. También les dio el sábado, por causa del hombre es hecho, y el hombre por causa del sábado. Así que el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Amén. Estos han sido los pequeños versículos que he podido compartir con ustedes. Disculpe, gracias, hermano. En esta tarde que Dios nos regala, y deseo que de todo corazón sea útil para nosotros, mis hermanos, para todos, incluyéndome a mí. Esta ha sido la palabra de Dios. Me despido diciendo paz a vosotros.